El rey Midas, un gobernante famoso por su riqueza, albergaba una insaciable ansia de oro. Su obsesión era tan profunda que cuando el dios Dionisio le concedió un deseo, el rey eligió la capacidad de convertir en oro todo lo que tocara. Al principio, lleno de alegría, se deleitó en su nuevo poder, convirtiendo objetos en oro con solo tocarlos. Sin embargo, su alegría pronto se transformó en desesperación cuando con su toque, también convirtió su comida, su bebida e incluso a su amada hija en oro. Midas comprendió que su deseo había sido un grave error, por lo que rogó a Dionisio que lo deshiciera, y éste accedió. A partir de entonces, Midas entendió que su codicia por el oro podía destruir los verdaderos tesoros de la vida. No es raro que nuestro deseo de poseer cosas nos pese. Los humanos tendemos a aferrarnos a las cosas, tendemos a acumular para tener más de lo que necesitamos. Esta tendencia puede provenir de un deseo de autopreservación. Queremos poseer una casa, ya que las casas nos brindan protección, así que tener una nos da sensación de estabilidad en ese sentido. Llenamos nuestras despensas, congeladores y refrigeradores con comida, lo que reduce la posibilidad de pasar hambre en el futuro y nos evita tener que comprar cada vez que tenemos apetito. Y luego están los acumuladores, que llevan este impulso de autopreservación a otro nivel guardando montones de cosas inútiles. Están tan apegados a estos bienes materiales que simplemente no pueden deshacerse de ellos. Este comportamiento de consumo va mucho más allá de la autopreservación, es una codicia semejante a la lujuria de Midas por el oro. A veces, poseer muchas cosas puede ser muy conveniente, por ejemplo, no tenemos que salir de casa para nadar si contamos con una piscina, y cuando nuestro congelador está lleno, podemos pasar un buen tiempo sin ir al supermercado. No es que poseer muchas cosas no sea útil, pero según mi observación, acumular tantas cosas carga a las personas de alguna manera, como ocurre con las enormes villas llenas de objetos y las responsabilidades que esto conlleva. Primero, debes confiar en medidas de seguridad porque eres un objetivo para los criminales. Luego, necesitas mantener el lugar, alguien debe regar las plantas, cortar el césped, aspirar las 10 habitaciones, limpiar los 5 baños y la piscina. También tendrás que mantener el lugar caliente o fresco, dependiendo de dónde vivas. Así que necesitarás mucho dinero para mantener esa villa, ya de por sí costosa. Este ejemplo es una exageración, pero el mismo principio se aplica cuando una pareja compra una casa que apenas puede pagar, lo que significa que dependen de 2 ingresos para cubrir la hipoteca y otros gastos. Claro, tienen la casa de sus sueños, pero la cambiaron por estar atrapados en esa situación. En esencia, se han convertido en prisioneros de sus obligaciones financieras. El filósofo griego Epicuro lo expresó de esta manera: ningún placer es malo en sí mismo, pero las cosas que producen ciertos placeres conllevan molestias muchas veces mayores que los propios placeres. La mayoría de las veces, la razón por la que no avanzamos en la vida es porque nos negamos a soltar las cosas que nos atan. Todo este equipaje psicológico y material que cargamos hace que la vida sea pesada, y caminamos por ella como mulas de carga. La pesadez en el plano material es una cosa, la pesadez en el plano psicológico es otra. Cuando estamos psicológicamente cargados, experimentamos pensamientos recurrentes, como preocupaciones sobre el futuro, rumiaciones sobre el pasado, recuerdos de traumas y las emociones negativas que de ellos provienen. A lo largo de la historia, la humanidad inventó numerosos sistemas filosóficos que ayudan a reducir esta pesadez, como el estoicismo, el cinismo y el budismo. En el núcleo de estos sistemas está la capacidad de dejar ir ciertos pensamientos, ya sea mediante el razonamiento, eliminando pensamientos irracionales, o calmando la mente a través de la meditación. Además, en la práctica cristiana existe el ritual de confesar los pecados, lo que es una manera de aliviarse de la carga de llevarlos encima. El consumismo normalmente tiene un precio, pues requiere recursos para mantenernos a la par con los demás consumidores. Por eso, muchas personas están dispuestas a trabajar hasta la tumba prematuramente y simplemente acumulan lo que podríamos llamar extensiones de sí mismos, extensiones de su ego, y piensan: yo tengo más, por lo tanto, yo soy más. Pero existe un contramovimiento a la sociedad consumista en la que vivimos, conocido como minimalismo. Además de ser una tendencia actual, el minimalismo es un concepto que la gente ha practicado durante siglos. Existe un sentido de libertad en la simplicidad y en no poseer mucho,
algo que muchos sabios y filósofos han experimentado a lo largo de los tiempos. Ellos comprendieron que las posesiones no nos definen y que la constante búsqueda de lo externo nos impide experimentar la vida en su plenitud. Sin embargo, hay ciertas formas de minimalismo que se desvían ligeramente de este principio. Existe una forma de minimalismo adinerado y de moda, que se enfoca más en deshacerse de objetos que no son necesarios, y a menudo baratos, mientras se mantiene una selección de cosas muy costosas. En este caso, el minimalismo aún se usa como un medio para mostrar riqueza, ya que la ausencia de objetos baratos y obsoletos acentúa las cosas caras que poseemos. Podemos verlo como una forma sofisticada de consumismo, pues todavía gira en torno al estatus y a las posesiones, y se necesita mucho dinero para sostener tal estilo de vida. Esta postura va en detrimento del verdadero poder del minimalismo, que consiste en que nuestra felicidad básica, o contentamiento, se logra con una mínima cantidad de recursos, y está desligada de la carga del estatus y la riqueza extrema. Pero esta idea es difícil de aceptar cuando la ideología básica de la cultura consumista en la que vivimos dicta que menos es menos y más es más. Todo esto tiene que ver con cómo valoramos colectivamente el estatus social. Y ese estatus social no se mide por la virtud o la espiritualidad de alguien, sino por el coche que conduce, la casa en la que vive, los muebles que posee y la ropa que viste. Lo que tenemos parece determinar nuestro lugar en la jerarquía de dominio. Así que, en una sociedad en la que la santidad es riqueza, la iglesia es el centro comercial y la oración es el consumo, quienes se atrevan a rechazar esos elementos sagrados serán vistos como blasfemos. Sin embargo, la alegría de una vida sencilla puede superar con creces lo negativo. Lao Tse escribió el siguiente pasaje en el Tao Te Ching, y cito: "Si sobrevaloras las posesiones, la gente comenzará a robar. No exhibas tus tesoros, o la gente sentirá envidia". En esencia, una vida minimalista facilita la ecuanimidad. Cuando los gastos de vida son bajos, no tenemos que trabajar como esclavos y podemos pasar más tiempo disfrutando del mundo a nuestro alrededor, con una sensación de satisfacción. Un filósofo griego llamado Epicuro creía que no necesitamos todos esos placeres extravagantes para ser felices. Las vacaciones lujosas y costosas en lugares lejanos, acumular una cantidad excesiva de dinero y posesiones o adquirir poder a través de la política no nos llevarán a la satisfacción a largo plazo. De hecho, esas búsquedas solo hacen que queramos más, y nos privan de tiempo, energía, y en algunos casos, de nuestra moralidad. El mismo Epicuro eligió una vida simple, disfrutando de vino suave, pan y queso, y discutiendo filosofía con amigos. Las personas usan la palabra minimalismo en diferentes contextos. En música, es un estilo caracterizado por la simplicidad. Existe el arte minimalista que utiliza únicamente formas simples y abstractas. Y recientemente, se ha observado un auge de personas que adoptan el minimalismo como estilo de vida, reduciendo sus posesiones para deshacerse del desorden superfluo. Estas versiones de minimalismo parecen compartir un denominador común. Recurren a lo mínimo para alcanzar un objetivo, ya sea crear una pieza musical o artística, o lograr un ambiente agradable para vivir. Pero, ¿cómo podemos vivir vidas felices y prósperas sin gastar fortunas? ¿Cómo podemos estar satisfechos sin costo? ¿Cómo podemos ser ricos con solo lo esencial? Varios filósofos del pasado arrojaron luz sobre preguntas como estas. Tener mucho dinero y posesiones materiales no necesariamente hace que alguien sea rico. A menudo, aunque no siempre, las personas adineradas desean acumular más, mientras temen perder lo que tienen. Viven con estrés, desconfianza hacia los demás, y en algunos casos, completamente aislados de las masas que no están bien económicamente. Estas personas pueden acumular con éxito riqueza material, pero en muchos casos esto no ocurre sin un sacrificio significativo. Por ejemplo, alguien que trabaja 80 horas a la semana, difícilmente tiene tiempo para relajarse, y queda muy poco tiempo para pasar con familiares y amigos, estos últimos considerados por Epicuro como una de las fuentes esenciales de bienestar. Además, según un estudio publicado en la Revista Americana de Medicina Industrial, trabajar constantemente más de 40 horas a la semana es perjudicial para la salud, ya que el riesgo de enfermedad coronaria aumenta considerablemente. Por supuesto, no todas las personas ricas trabajan en exceso, y no todas las personas que trabajan en exceso son ricas. Pero existe una correlación.
Un libro titulado El camino de Xuan Tzu, escrito por Thomas Merton, contiene una serie de versiones propias del autor de los dichos clásicos de Zhuangzi. El filósofo taoísta observó cómo el mundo valora el dinero, la reputación, la larga vida y los logros, y condena la falta de dinero, un bajo rango social, la mala reputación y una muerte temprana. Más de 2 milenios después, nada ha cambiado. Como afirmó Zhuangzi en aquel entonces, las personas buscan lo que el mundo valora y evitan lo que condena. Y si se les priva de lo que buscan, experimentan pánico y desesperación. Tal como dijo, están tan preocupados por su vida que su ansiedad la vuelve insoportable, incluso cuando tienen las cosas que creen desear. Su misma preocupación por el disfrute los hace infelices, hacen que la vida sea intolerable, se exigen a sí mismos para obtener más y más dinero que en realidad no pueden usar. Al hacerlo, se desconectan de sí mismos y se agotan en su propio servicio como si fueran esclavos de otros. Parecen existir desventajas significativas en la idea de trabajar duro para luego disfrutar mucho. El disfrute debe medirse frente al trabajo. Si esa comparación no justifica la búsqueda del placer y elegimos no perseguir lo que el mundo valora, eso parecería condenarnos a una vida de miseria. Sin embargo, también existe la posibilidad de encontrar placeres más baratos que brinden la misma satisfacción. Algunas personas sostendrían que el filósofo trascendentalista estadounidense Henry David Thoreau fue un minimalista. Vivió en Walden Pond, en una pequeña cabaña durante 2 años, con solo lo necesario, una cama, un escritorio, una mesa y unas pocas sillas. Escribió sus experiencias durante su estancia, más tarde publicadas en un libro titulado Walden. El 11 de marzo de 1856, Henry describió en su diario un desprecio por la riqueza y los viajes en comparación con la vida simple y los riachuelos, bosques y fenómenos naturales que encontraba en su propio pueblo. Llegó a la conclusión de que, si se dejaba acostumbrar al lujo, los viajes lejanos o los sabores de vinos finos, entonces esas cosas se volverían cada vez más necesarias para él, y las cosas simples cada vez menos. Necesitaría placeres costosos para satisfacer sus necesidades. Como ejemplo, afirmó que cambiar la ciudad de París por su aldea natal sería un miserable intercambio. Y sí, las molestias y el aumento del costo de vida son consecuencias de desarrollar un gusto por cosas más allá de nuestras necesidades. Los disfrutes fácilmente accesibles pueden entonces pasar a un segundo plano y ser considerados poco interesantes, aburridos e insuficientes para satisfacer nuestras necesidades. Nos volvemos adictos a los placeres costosos, que además tienen precios más altos. Y algunos incluso pueden estar enganchados específicamente a la idea de que lo que disfrutan es caro, y el placer real que esas cosas brindan se vuelve secundario. Henry se aferró a los eventos más comunes y fenómenos cotidianos, como lo que sus sentidos percibían durante sus caminatas diarias, las conversaciones con sus vecinos y la vista de halcones sobre los prados de Concord. Escribió: en este sentido, no soy ambicioso, no deseo que mi tierra natal se agote y se pierda por negligencia. Solo aquel viaje es bueno que me revela el valor del hogar y me permite disfrutarlo mejor. El hombre más rico es aquel cuyos placeres son los más baratos. Podríamos decir, en pocas palabras, que la persona más rica no es la que más tiene, sino la que se siente más satisfecha con lo que posee. Y que estar lleno de deseos por cumplir es pobreza, pero estar contento es riqueza. Pero, ¿cuáles son esos placeres baratos de los que habla Henry? ¿Cómo podemos disfrutar de la vida con un costo mínimo? Existen distintas ideas sobre lo que implica un placer barato, ya que el placer varía según la persona, y su percepción de lo que resulta accesible depende de sus circunstancias. El autor, geólogo y pensador evolucionista del siglo XIX Robert Chambers, afirmó en un diario que leer es una forma económica de obtener placer. En este sentido, dijo, la lectura, de hecho, hoy en día es casi tan libre como el aire. Por lo tanto, parecería que todos los mejores placeres son los más baratos. La naturaleza parece decirnos que solo tenemos que restringir nuestros deseos a lo que es bueno, puro y elevado, para quedar satisfechos plenamente sin costo. La sugerencia de Chambers coincide con las ideas de Schopenhauer sobre el placer. En uno de sus ensayos, argumentó que los placeres más elevados son los de la sensibilidad o placeres intelectuales, como el pensamiento, el gusto por la poesía, el aprendizaje, la lectura y la meditación.
Según Schopenhauer, todos los demás placeres, que no son intelectuales, son de una clase inferior, siempre se satisfacen a costa del dolor. Los placeres intelectuales, en muchos casos, son muy baratos. Quienes los disfrutan pueden considerar vivir en la actualidad una bendición, ya que el alimento para el intelecto está ampliamente disponible y prácticamente libre de costo. Sin embargo, lo que el pesimista alemán llama placeres inferiores también pueden ser baratos. Por ejemplo, disfrutar de una buena comida no tiene por qué ser caro si la cocinas tú mismo, especialmente cuando se trata de una comida simple, algo que Epicuro aprobaría. El precio de caminar es energía muscular, y aparte de eso, es una actividad gratuita. Por lo tanto, surge la siguiente pregunta: ¿qué placer es el más disfrutable pero también el más asequible? Epicuro puede tener una respuesta para esa pregunta. Su filosofía distinguía entre placeres en movimiento y placeres estáticos. Los placeres en movimiento implican una actividad para satisfacer un deseo, como comer en un restaurante cuando se tiene hambre. Los placeres estáticos, en cambio, ocurren cuando un deseo ya ha sido satisfecho. Por ejemplo, el momento en que uno ya no siente hambre. Según Epicuro, los placeres más altos son los placeres pasivos, en otras palabras, la ausencia de incomodidad o, simplemente, el contentamiento. Al igual que en la visión de Schopenhauer sobre el placer, Epicuro pensaba que los placeres en movimiento requieren mucho esfuerzo y que perseguirlos también podría ser peligroso. Por supuesto, el grado de esfuerzo y de peligro depende del placer en sí. Por ejemplo, abrir el refrigerador y sacar un poco de comida no requiere mucho esfuerzo, y la mayoría de las veces no es muy peligroso. Pero viajar alrededor del mundo exige ganar y ahorrar mucho dinero, trasladarse de un lugar a otro, negociar con personas y mantenerse seguro en zonas extranjeras. El placer estático, en cambio, no requiere ningún esfuerzo. Es simplemente la sensación de satisfacción que surge una vez que nuestras necesidades han sido cubiertas. Schopenhauer, a su vez, reconocía que la felicidad consiste, en gran parte, en la paz mental y el contentamiento. Sin embargo, alcanzar este estado no es sencillo. Para lograrlo, según él, es necesario reducir un impulso profundo e inherente a la naturaleza humana, que llamó voluntad de vivir. Esto se traduce en ese deseo constante de querer más, de aferrarse a la existencia y a los objetos del mundo. Este esfuerzo implica un grado de ascetismo y de disciplina interior que probablemente no esté al alcance de la gran mayoría de las personas, ya que supone un control consciente sobre los deseos, las pasiones y la búsqueda continua de satisfacción externa. Entonces, ¿cómo alcanzamos el placer estático? Si Henry, Chambers, Schopenhauer y Epicuro aún vivieran, posiblemente estarían de acuerdo en que saciarnos mediante placeres simples y asequibles es nuestra mejor opción. Tales placeres son fáciles de conseguir y están ampliamente disponibles, y hacer de ellos la fuente de nuestro disfrute nos libra del estrés que experimentaríamos si solo lo escaso y caro pudiera satisfacer nuestras necesidades. Cuanto más baratos sean los placeres que elijamos, menos tiempo y esfuerzo necesitaremos para obtenerlos, y más disfrutaremos de no desear nada más. Si eso no es la forma definitiva de minimalismo, entonces ¿qué lo es? Como nos enseña el filósofo griego Epicuro, no arruines lo que tienes deseando lo que no tienes. Recuerda que lo que ahora tienes estaba entre las cosas que solo esperabas.